Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hoy te vengo a traer respuesta de parte de Dios. El Señor me hablaba hace rato y me recordaba que de acuerdo al propósito de cada quien es el diseño. De acuerdo al propósito es el diseño. Y el Señor me recordaba, si tú vas a fabricar un tornillo y el objetivo de ese tornillo es para agarrar el pedal de una bicicleta, ese tornillo lo tienes que meter al fuego muy poco, no necesita casi temple. Pero si tú vas a hacer un tornillo y el objetivo de ese tornillo es que aguante el ala de un avión, tú tienes que meter ese tornillo mucho tiempo al fuego para que sea templado. Entre más grande es el propósito de cada quien, más tiempo tienen que ser templados y más profundos tienen que ser templados. Los que se dedican a todo lo de los metales saben que para dar mayor resistencia al metal tiene que estar más tiempo en el horno, tiene que tener un mayor temple. Y el Señor me decía que te recordara que muchos de ustedes le dijeron: Señor, úsame para cosas grandes. Tu oración no fue que te usara para bicicleta, Belén. Tu oración no fue que te usara para un triciclo. El Señor me decía: diles que muchos de ellos por mucho tiempo me pidieron que los usara para cosas grandes. Y el Señor me dijo: diles que si me pidieron que los usara para cosas grandes, entonces los estoy templando, los estoy metiendo al horno, porque de acuerdo al propósito y a la función que van a cumplir es el tiempo que tienen que estar en el horno siendo templados. Ese es el porqué, muchachos. Muchos le habían estado preguntando a Dios: ¿por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que ser tan doloroso? ¿Por qué tiene que ser tan intenso? Y hoy el Señor te responde: porque te metí al horno, porque tú me dijiste que querías ser usado para cosas grandes. Y el Señor te dice: te tengo que templar, porque si no, cuando estés ejerciendo tu función, te vas a quebrar, porque te faltó tiempo de templado, tiempo en el horno. ¿Cómo es que Dios te mete al horno? La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Ese es el horno de Dios.
toda circunstancia difícil que tú estés pasando, si tú amas a Dios, Dios va a usar esa circunstancia para tu bien. Que es difícil, que es doloroso, sí, ese es el horno. Si tú crees que el objetivo que Dios tiene para tu vida es para que seas un tornillo para un triciclo, pues entonces no serás metido al horno mucho. Pero si tú le has dicho a Dios que te use para las naciones, que te use para grandes cosas, es un propósito grande. Y hace unos meses estábamos aquí y el Señor dio una palabra y nos dijo el Señor: diles que ya los escuché, que hicieron que me levantara, que inclinara mi oído, y ya los escuché, ya escuché su oración. Pero así tan grande como es el propósito, así de grande es el horno. Así de grande como va a ser tu función, así de grande es el nivel de templado que vas a tener. El Señor nos ha metido a la pastora y a mí en situaciones dolorosísimas. Desde que la pastora y yo conocimos al Señor Jesús, ha sido un machacamiento. Problemas de salud, tantas cosas. Lo primero que el Señor hice cuando lo conocí es que empezó a tratar con mis finanzas y me metió al horno como 2 años sin tener que comer, sin tener donde vivir. Cuando entendí, salí de ese horno y me metió a otro horno con mi familia, donde empecé a ser perseguido, empecé a ser maldecido. Salí de ese horno y estaba por casarme con la pastora y entramos a otro horno de enfermedad. Me acuerdo que cuando fuimos de luna de miel se subió un hombre al camión donde íbamos nosotros. Nos fuimos a Los Cabos. Nadie sabía quiénes éramos. Nos subimos al camión y se subió una persona y en su mochila decía: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y se subió al camión y nada más nos vio y nos dijo: así les dice el Señor. Hasta en el camión, en Los Cabos, nos dijo: descansen, porque llegando viene adversidad y viene más horno. Llegando a México vino más enfermedad. Y los mejores especialistas decían: nada se puede hacer.
Estábamos en ese horno y un día la pastora se tropieza y cae de la azotea 2 pisos hacia abajo. Yo creí que se moría. Y a otro. Y salimos de ese horno. Cuando les digo estos hornos no fueron días, fueron años. Y justo cuando el Señor dice, empiecen el ministerio, entramos a otro horno, porque cosas pasaron que no esperábamos cuando nació nuestra hija. Había cosas que no entendíamos. Y había veces que con el alma destrozada íbamos a predicar, a dar aliento a otros, cuando internamente nosotros estábamos destrozados. Me acuerdo una vez que fuimos al hospital y nos empezaron a bombardear con los peores diagnósticos. Yo sentía que enloquecía. Y volteé a ver a la pastora y ella estaba igual. Y sentía que me volvía loco. A los que somos padres me van a entender. Que te toquen a ti lo aguantas. Pero con los hijos duele más. Me acuerdo que ese día volteé al cielo y le dije, Señor, siento que me vuelvo loco. Quiero ir, quiero esconderme. Y en eso volteé al cielo y le dije, Señor, ¿pero a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré? Si está marcada toda mi alma con tus marcas de que tuyo soy. Y el Señor solo nos decía, sigan, 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 sigan. Y muchas veces estábamos ministrando, estábamos profetizando. Y nosotros llevábamos tiempo preguntándole al Señor, y el Señor no nos respondía a nosotros, pero sí nos daba palabra para otros. Y el Señor nos ponía a dar aliento a otros, a levantar a otros. Estábamos saliendo de ese horno, todo se estaba estabilizando cuando el Señor nos habla y nos dice que llegáramos aquí, a Pachuca. Y llegando aquí entramos a un nuevo horno, al horno de la persecución, de la difamación, donde las personas que habían dicho que iban a estar a nuestro lado se levantaron en nuestra contra para perseguirnos. Pero entendíamos que era un nuevo horno. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, entre más grande es el propósito, más tiempo tienes que estar en el horno, siendo templado, siendo templada. Pero al final te darás cuenta que a los que amamos a Dios,
todas las cosas no son para bien. Si no entras en el horno, ¿cómo serás templada? ¿Cómo serás templado? Ahora, siempre que estás en un horno, vas a tener que tomar una decisión. O te ciñes como varón valiente y te metes al horno, o pactas con el mundo y retrocedes y sales del horno, porque Dios no te tiene en el horno a fuerzas. Y de eso es el mensaje del día de hoy, que va a durar pocos minutos. Se llama Entre las llamas. Mira, te voy a contar la historia que está escrita en Daniel 3, del 16 al 30. Había 4 personas que eran elegidos de Dios, que pertenecían a la nación santa de Dios. Daniel y sus 3 amigos. Pero imagínense, ellos en la nación donde vivían fue conquistada y fueron llevados como prisioneros a otra región, a Babilonia. Y en Babilonia les cambian los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a sus amigos le pusieron Sadrach, al otro Mesac y al otro Abednego. Les cambiaron los nombres. Y un día el rey de esa región, que se llamaba Nabucodonosor, dio una orden y dijo que hizo una estatua de él mismo, y que quien no se postrara ante esa estatua lo iba a meter a un horno de fuego para que muriera. Y tú podrás decir, qué feo, rey, pero eso sigue pasando hoy mismo. Hoy en día el sistema te dice, póstrate ante mí, y si no, te vituperan, te persiguen y desean tu mal, te quieren meter, quieren tu destrucción. Los jóvenes que se quieren consagrar a Dios, en la escuela los molestan porque ellos no toman, porque ellos no dicen groserías, el sistema persiguiéndolos. Los hombres que se guardan a su Dios y a su familia, a su esposa, les dicen mandilones, es lo mismo. Y llegamos a Daniel 3:16, dice: Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, porque el rey les dijo, váyanlo pensando, porque si no se postran ante mi estatua, ante el sistema, si no adoran, me adoran a mí como Dios y le dan la espalda a su Dios, los voy a matar. Así que váyanle pensando, váyanlo meditando. Cualquier cristiano de hoy en día diría, déjeme orar. Pero quiero que vean lo que respondieron estos. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ni lo vamos a pensar. Ni te esperes, Nabucodonosor, le dijeron. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, estos 3 le dijeron, mira, ni tenemos nada que pensar. De una vez menos, venos aventando al horno de fuego. Porque te queremos decir que nuestro Dios es tan poderoso que de tu horno de fuego
Él nos va a salvar. Y si no nos salva y perecemos, pues que perezcamos. Pero sabe tú que no nos vamos a postrar ante tus dioses ni ante el sistema. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. O sea, el rey se enojó y dijo: órale, me están retando, pues van al horno de fuego. Y aparte, calienten los 7 veces más. Y mandó a hombres fuertes que tenía allá que los aventaran al horno de fuego. Porque tú podrás pensar, pero ¿cómo Dios no los ayudó? ¿Cómo Dios no mandó un rayo en ese momento y electrocutó a Nabucodonosor? Porque eso es lo que muchos quieren. Le dicen a Dios: quiero crecer, quiero tu propósito en mi vida, pero no quieren entrar al horno. Y en el momento en que están entrando al horno, quieren que el Señor intervenga y que lance un rayo. Y no, el Señor aquí no dijo nada. Todavía Nabucodonosor, para apantallarlos, llamó a los más fuertes del reino, así esos guaruras que tenían su ejército: aviéntenlos. Y miren lo que pasó. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Fíjense, mandó a calentar tanto el horno que nada más de acercarse los guaruras y de aventarlos, cayeron muertos. Los guaruras, los que los aventaron, nada más de acercarse, fueron fulminados por el fuego. Nada más de acercarse. Así de intenso y así de profundo era el fuego de ese horno. Y eso lo puedes ver hoy en día. Tú estás en un horno y los que están contigo ni siquiera están en el horno y ya fueron calcinados. O sea, ni siquiera están en el horno y te dicen: ya, salte de ese lugar, ya, ¿para qué te esfuerzas? Ya, o sea, ni siquiera están en el horno y ya fueron calcinados. Pero miren lo que pasó con estos 3 varones. Y aquí quiero puntualizar algo. ¿Quién obligó a Sadrach, Mesach y Abed-nego a entrar al horno? ¿Alguien los obligó o ellos decidieron, le dijeron al rey: pues métenos? ¿Quién decidió? Ellos. Ok. ¿Quién obligó a Jesús a entrar al desierto? ¿Lo obligó? El Espíritu Santo llena al Señor Jesús y lo primero que hace es llevarlo al desierto. Pero el Señor Jesús quiso ir al desierto. Un requisito es que al horno de fuego no te meten, tú te metes. Tú voluntariamente te metes al horno de fuego. Y miren lo que pasó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. O sea, los aventaron amarrados. Van para adentro.
Y miren qué pasó. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Qué no eran 3? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo estoy viendo 4. Aventaron 3 y yo estoy viendo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba sorprendido porque dijo: aventamos 3 amarrados y veo 4 libres caminando en el horno de fuego. Y dice Nabucodonosor, él no era hebreo, él era pagano. Dice, y ese cuarto lo veo como el Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, fíjense, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién era el cuarto hombre? ¿Quién era ese? Hay un canto que dice: hay uno más entre las llamas. ¿Quién es ese que está en las llamas? Quiero que vean esto. ¿Y después qué pasa? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. O sea, no se quemó ni un solo pelo. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Bueno, ni su ropa se quemó. Entonces Nabucodonosor dijo, fíjense lo que dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Miren ahora cómo está hablando Nabucodonosor. Miren cómo está hablando Nabucodonosor. ¿Y creen que para ahí? No. Miren. Fíjense lo que dijo el rey. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué pasó después del horno? ¿Qué pasó? El rey los engrandeció. Pero ¿cómo vino ese crecimiento? Porque tuvieron que entrar al horno. Te voy a dar un secreto y ya estamos terminando.
saben cuáles han sido los momentos de intimidad más intensos que hemos tenido la pastora y yo con Jesús en el horno. No nos dimos cuenta que estar en el horno nos fortaleció. No nos dimos cuenta que en el horno fuimos entrenados. Pero lo que sí es que siempre que hemos sido metidos en un horno, ha habido uno más en las llamas con nosotros. Los encuentros más profundos con Jesús han sido en el horno. Y ayer me llegaba una palabra profética y me decían, dice el Señor, te voy a engrandecer, te voy a engrandecer y te voy a ensanchar. Y me decía el Señor, porque cuando estuviste en el horno, en lugar de salir corriendo y echarme la culpa, decidiste postrarte y seguir adorándome. Hoy les vengo a dar varias respuestas de Dios a varios. ¿Por qué están en el horno? Porque la intensidad y el tiempo del horno tiene que ver con el propósito de Dios en sus vidas. El que tiene un gran propósito tiene que ser templado. Respuesta número 2. Te dice Dios, yo no te obligué a entrar al horno. Tú entraste porque dijiste, transfórmame y cámbiame. Respuesta número 3 de parte de Dios. Te dice el Señor, por tiempo te dedicaste a ver las llamas y las circunstancias, pero te dice hoy Dios, ¿por qué no ves que yo he estado contigo en ese horno? Respuesta número 4. El Señor te dice, me pediste ver lo sobrenatural. Para que veas lo sobrenatural, tienes que hacer lo sobrenatural. Respuesta número 5 que te dice el Señor hoy. Yo no cambio, dice el Señor. Mi palabra es fiel y verdadera. Y dice el Señor, no desisto de lo que dije de ti. Solo permite que haga mi obra perfecta en el horno. Estar en el horno da miedo. Estar en el horno duele. Estar en el horno incomoda.
pero tienes de dos. Yo llevaba 12 años continuos en horno tras horno, y horno tras horno, y horno tras horno. Y duele. Pero la gran mayoría de la gente sale corriendo del horno. Y tratan de negociar con Nabucodonosor. Hay otros tantos que le reclaman a Dios por estar en el horno. Pero te voy a decir lo que la pastora y yo hicimos. Estando en el horno, llenos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, decidimos ver a Jesús en medio del horno. Y te voy a decir lo que hicimos. Tú hoy vas a decidir si haces lo que nosotros hicimos, pastora. Esto hicimos nosotros. Te vamos a enseñar el secreto. Estás en el horno. No te quejes. Ve al que está contigo en el horno y haz esto.